En el segundo invitado del día hablaremos de la actualidad política en Argentina, que está marcada por la polarización, sobre todo tras el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, líder del peronismo, expresidenta y vicepresidenta. Y es que Fernando Sabaj Montiel le puso una pistola en la cabeza la semana pasada y aunque apretó el gatillo, ninguna de las balas salió. Desde entonces han rodado decenas de explicaciones, desde que el atacante no supo usar el arma hasta que la expresidenta se salvó de milagro. Pero lo cierto es que este episodio dividió todavía más a Argentina. Y es que Fernández enfrenta varios procesos judiciales en su contra. En uno de ellos, la fiscalía pidió 12 años de cárcel y prohibirle ocupar cargos públicos de por vida, presuntamente por favorecer una millonaria contratación a favor de uno de sus amigos. Para analizar la difícil coyuntura que atraviesa Argentina, conectamos con Eduardo Fidanza. Él es director de Poliarquía Consultores. Señor Eduardo, bienvenido a France 24. Cuéntenos qué ha pasado con el atacante y cuáles son las especulaciones alrededor del caso. Buenos días, María Clara. Eh, bueno, el hecho conmovió, como usted planteó, a Argentina en un contexto de una lucha política regida por lo que llamamos aquí la grieta, es decir, posiciones de sectores políticos radicalizados que niegan la legitimidad de sus adversarios. En ese contexto ocurrió un hecho inédito para la Argentina de los últimos años, pero que activa de alguna manera la memoria de la violencia que la Argentina vivió principalmente en la década de 1970. En este momento, y al igual que sucedió en el caso del fiscal Nisman, que en este caso sí él falleció, no está clara la motivación, tampoco está claro si se trata de lo que se llama el caso de un lobo solitario o bien tuvo cómplices en la realización de este atentado fallido. De manera que debemos esperar en las próximas horas si la investigación policial y de la justicia revela o esclarece de alguna manera el hecho. Lo cierto es que la reacción de buena parte de la sociedad argentina, no de toda la sociedad, sino de lo que llamamos minorías intensas, ha sido una interpretación a favor de sus propios intereses políticos y responsabilizando a los sectores adversarios por este hecho. Así que estamos en un compás de espera con mucha incertidumbre y, por cierto, con mucha preocupación. Y si bien no se conocen las causas del atentado, hablemos más de estas consecuencias que usted ya poco comenzó a mencionar. Concretamente, ¿cómo usaron los peronistas y sus detractores este atentado? Bueno, desde el punto de vista del oficialismo y del peronismo, ellos establecen una causalidad que es muy difícil de demostrar, que es decir lo que ellos llaman discursos de odio por parte de los medios de comunicación, de la oposición y de sectores que se oponen al gobierno, que estos llamados discursos de odio hubieran provocado este atentado. En verdad, cuando uno analiza los atentados que han ocurrido en el mundo, uno encuentra los más diversos casos, ¿no es cierto? De modo que esta vinculación entre discursos de odio y este intento, presunto intento de magnicidio, no queda claro. Por otro lado, la oposición política y los que están en contra del gobierno actual, donde Cristina Kirchner, por cierto, es la líder principal, atribuyen esto o rechazan esta interpretación de que la oposición o los medios de comunicación han promovido este hecho. Hay que aclarar algo, cuando se habla de discursos de odio, aquí nunca en general se habla de exterminar físicamente a ningún adversario, ni ha habido en los últimos 40 años de democracia, con alguna excepción aislada, este tipo de acciones. Ahora, lo que está claro que esto enrarece el clima político argentino y hay que agregar elementos del contexto. Por un lado, la profunda crisis económica que atraviesa la Sí. Argentina, con una inflación récord en el mundo, con
pérdida de reservas en el Banco Central y todo tipo de consecuencias sociales. Y hay que reparar en la situación de la sociedad que pone al tope de los problemas que la preocupan, la cuestión de la inflación, la cuestión del trabajo, la cuestión de la seguridad frente a delitos. Lo que Sí, quiero Eduardo, decir es lo que hay una interrumpo. discrepancia. Lo Sí, interrumpo, sí. Eduardo, porque quiero volver a un punto que usted mencionó y es los medios de comunicación en Argentina que han sido el centro de la polémica y después de este ataque también se ha visto cómo reaccionaron y ha habido también bastantes críticas, sobre todo por un artículo que publicó El Clarín, que fue una infografía de cómo activar correctamente un arma. ¿Cómo cayó esto en Argentina? Bueno, a ver, lo que hay que entender es que hay, en este clima de enfrentamiento, también hay medios de comunicación, no todos, pero hay medios de comunicación alineados con una u otra facción. Entonces, si uno, por ejemplo, la televisión, prende la televisión y va pasando los distintos canales, va a encontrar algunos canales de televisión que sistemáticamente atacan al gobierno y otros que lo defienden. Así también esto se replica en la prensa escrita y, por cierto, en las redes sociales. De manera que uno podría decir, como se emplear el dicho, que en una guerra la primera víctima es la verdad. Hay analistas políticos respetables en la Argentina que pueden plantear, de hecho, la situación más objetivamente, pero esto se pierde por el nivel de virulencia que cada sector plantea y que además se replica en los medios de comunicación. Quiero decir, tampoco se puede establecer causalidad entre medios de comunicación y este atentado, pero efectivamente los medios de comunicación amplifican el clima de enfrentamiento político en la Argentina. No todos, pero varios que son muy significativos y muy seguidos por sus respectivas audiencias.